Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Les damos gracias a nuestro Abacadosh que nos permite reunirnos un Shabbat más para escudriñar su bendita y maravillosa Torah. Amados hermanos, hoy, luego ya recuperados de una afección por COVID-19, nuestro Abacadosh ha permitido que podamos salir victoriosos de esta enfermedad. Y estamos nuevamente aquí, ansiosos de que nuestro Abba nos hable el día de hoy. Hoy estudiaremos un tema que muchos seguramente lo hemos escuchado mucho tiempo, muchas veces, y trata de la circuncisión de nuestros corazones. Entonces, hablaremos de la circuncisión en la carne y cuál será su simbolismo que tiene en nuestro corazón. Antes que nada, mencionar que la circuncisión de nuestros corazones no proviene exclusivamente del Brit Hadashah, del pacto renovado. Es decir, que no nace con los escritos de Rab Shaul, sino que tiene su raíz desde el tiempo antiguo. Amén. Entonces nuestro tema de hoy va a ser justamente ese: la circuncisión de nuestros corazones. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Abacadosh. Inicialmente vamos a ir al libro de Deuteronomio. Capítulo 10, versos 14 al 16. Entonces, ¿qué dice? Miren, el cielo y los cielos de los cielos, la tierra y todo en ella, todo pertenece a Adonai su Elohim. Solo que Adonai tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y escogió a su Sera después de ellos, a ustedes, por sobre todos los pueblos, como aún Él hace hoy. Por tanto, nos dice este versículo 16 del capítulo 10 de Devarim: circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de cerviz dura. Otro versículo, vamos a Jeremías 4:4, y nos dice: hombres de Yehudá, habitantes de Jerusalén, circuncídense para Adonai, remuevan los prepucios de su corazón. De otra forma, mi furia azotará como el fuego, quemando tan caliente que nadie la puede apagar, porque, dice, sus obras son tan malvadas, ¿verdad? Es decir, hermanos, que Yahweh ya pedía que circuncidaran sus corazones. ¿A quiénes? A nuestros antepasados, ¿verdad? Estamos leyendo el Tanakh. El tema del pacto, señal que Yahweh hizo con Abraham, sin entrar, digamos, en profundidad, trataremos en esta reunión de dar un énfasis basado obviamente en las escrituras, de qué significa, o cuál sería el simbolismo de circuncidar nuestro corazón. Ok, entonces seguimos en las escrituras y vamos a ver las señales que tenemos en el primer libro de la Torah, en Bereshit. Y vamos a irnos a Bereshit, capítulo 17, versos del 7 al 17. Es un poco largo, pero es muy hermoso. Dice: yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu Sera después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo, de ser Elohim para ti y tu Sera, tu descendencia, después de ti. Yo te daré a ti y a tu Sera después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu Sera después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, dice el verso 10, el cual guardarás entre yo y tú Sera después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes
será que circuncidado. Será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. Generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a los esclavos nacidos dentro de tu casa y a aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cera. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero serán circuncidados. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Mas, dice el 14, el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, al 8º día, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Elohim dijo a Abraham, en cuanto a Sarai, tu esposa no la llamarás Sarai, burra, su nombre será Sara, princesa. Verso 16 nos dice, yo la bendeciré, además yo te concederé un hijo de ella y lo bendeciré, él se convertirá en naciones, y reyes de naciones surgirán de él. A esto, Abraham, esto era hasta el 14, pero leemos esto más. A esto Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Él pensó para sí, nacerá un hijo a un hombre de 100 años, dará a luz a Sara. Pero el versículo 14 nos manda básicamente la concordancia con lo que estamos leyendo, con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que nos habla de que el varón incircunciso y los circuncidados tienen un pacto perpetuo, no los incircuncisos, ¿verdad? Ok. Vamos a quitar este sello un ratito. Bien, amados. Entonces, la circuncisión es una operación que consiste en cortar circularmente una porción del prepucio del pene humano, dejando el glande permanentemente al descubierto. Esto simboliza la retirada de la carne que está cubriendo a la fuente de la vida. La circuncisión simboliza la separación de la carne, hemos dicho que simboliza la muerte en el pecado, en contraste al del espíritu, que es la vida. Marca entonces al pueblo que constaba de quitar la carne de sí mismo, de quitar esa parte pecaminosa que los estaba manteniendo separados de la vida. ¿Bien? Por eso la circuncisión, aunque es física, hermanos, al mismo tiempo es espiritual también, porque es del corazón. Sabemos que ningún hombre en su carne tiene la capacidad de retirarla por sí mismo, ¿verdad? Por eso hoy tenemos ese camino abierto para el que acepta y cree la promesa de Yahweh, quien nos envió a nuestro Salvador, a su Hijo, ¿verdad? Para que Él haga todo por nosotros. La circuncisión en lo físico presentaba, dejar libre la parte que da la vida. ¿Cuál es eso? La semilla, un nuevo fruto, pero también representa, hermanos, quitar la carne que obstruye la vida, es decir, que no nos deja ser libres. Y que no nos deja ser libres es el pecado, ¿no es verdad? Bien, vamos a ir a la palabra y vamos a leer algunos cuantos versículos que nos van a ilustrar muy bien. Inicialmente vámonos a Juan. Hoy vamos a leer bastantes versículos cortos, pero vamos a leerlos. Juan capítulo 6, verso 63. ¿Qué nos dice? Dice, el Ruach, el Espíritu, es el dador de vida. La carne no es de ayuda. Las palabras que he hablado a ustedes son Ruach y son vida. Amén. Gálatas 6, 12 y 13. Dice, todos los que quieren ser justificados por las obras, agradando solo en el exterior de la carne, estos los obligan a que se hagan la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, solamente para no padecer persecución a causa de los del camino del poste de ejecución de Mashiach, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Veamos qué nos dice Romanos.
Romanos 2, 28 y 29. Pues el Yehudí genuino no es el que simplemente es Yehudí externamente. Tampoco la circuncisión verdadera es la que se ve en la carne. Pero un Yehudí real es alguien que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, espiritual y no literal, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Elohim. Continuamos leyendo, vamos a Filipenses 3, 2 y 3. Cuídense de los perros, los obreros de maldad, los mutilados, circuncisos, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros que adoramos por el Ruach de Adonai, es decir, nos gloriamos en el Adón Yeshua. Nosotros no ponemos nuestra confianza en la carne, nos dice Filipenses. Y vamos a Colosenses 2, del 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión que no se hace a mano, al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión del Mashiach. Fueron sepultados juntamente con él al haber sido sumergidos en Tevilá, y juntamente con él también fueron resucitados por la fe de Adonai, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Él te dio vida con el Mashiach, a ti que estabas muerto por tu pecado y por la incircuncisión de tu naturaleza humana pecaminosa, y perdonó ¿qué? Tus pecados, ¿verdad? Amén. Quitamos el sello. Bien, entonces vemos que la circuncisión del corazón, hermanos, siempre ha sido el énfasis de Yahweh para su pueblo, ¿verdad? No así la circuncisión física. O sea, no fue un cambio de la física al espiritual del viejo pacto al nuevo, no es así. Todo tiene un propósito con nuestro abacadosh. Y claramente lo vamos viendo a medida que vamos entrando a la luz de la palabra de su Dabar, ¿verdad? Entendiendo cada plan o propósito que él, que Yahweh, nuestro Adonai, daba a su pueblo, siendo que todo se enfoca en el simbolismo que vendría de nuestro Salvador, Yeshua. Ahora bien, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál es el tema principal de esto? Y en realidad el tema principal es la obediencia. ¿Y obediencia a qué? A las instrucciones de Yahweh. La circuncisión física era la señal del pacto, digamos que un recuerdo corporal de las demandas para los que guardan el pacto, que simboliza que debemos circuncidar nuestros corazones, abandonando todo lo pecaminoso. ¿Para qué? Para obtener vida eterna. Amén. ¿Y por qué es importante, hermanos? Es importante porque refleja el carácter de Yahweh y lo que demanda de nosotros. Vamos a la palabra. Deuteronomio 10, 17 y 18 nos dice: porque Adonai, vuestro Elohim, es Adonai de dioses y Adonai Ha-Adonim, Adonai de señores, el Hagadol, el poderoso grande, Elohe Elohim, el poderoso de poderosos y asombroso Adonai, Elohe, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Él, dice, asegura justicia para el huérfano y la viuda. Él ama al extranjero, dándole comida y ropa. A ver, estamos leyendo, conociendo cómo es el carácter de Yahweh, ¿verdad? Ahora, ¿cuál entonces sería la evidencia de un corazón circuncidado, mis hermanos? La evidencia más bien sería la obediencia a los mandamientos de Yahweh, ¿verdad? Más atrás, el 12 y el 13,
lo que Adonai nos exige es obediencia, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 12 y el número 13. Dice: así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide a ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes los mandamientos y regulaciones de Adonai que yo les estoy dando hoy. Amén. Entonces, el énfasis que vemos acá en la justicia, la misericordia, el emuná en el nuevo pacto no es nuevo, como vemos. Es la base de la petición de nuestro Salvador Yeshua contra los fariseos. Vamos a Mateo Mateo 23, vamos a ver del 23 al 25. Y esto es lo que le decía Yeshua: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la mente, el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá: la justicia, la compasión y la verdad. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Guías ciegos, les dice, cuelan el mosquito mientras se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Entonces acá vemos que Pablo nos deja, Rav Shaul nos deja bien claro que no es el rito que salva, ¿verdad?, sino más bien la obediencia a las instrucciones, a las direcciones, a las enseñanzas, a la Torah en realidad. Pero muchos creyentes, hermanos, no entienden, porque ellos lo primero que dicen, y he escuchado, y acaso dicen algo como que es la ley. ¿Qué es la ley si yo no guardo los ritos? ¿Verdad? Pero si hablamos de obediencia por creer y por fe, estos ritos quedarían pues inválidos, hermanos, porque el resumen de la Torah es el amor, ¿verdad? Y eso es lo que vino a traer nuestro Salvador Yeshua. Vamos a Romanos, capítulo 2, versos del 25 al 29. Dice: porque la circuncisión es una ventaja si se obedece la Torah por completo, pero si se desvía de la Torah, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Ten en cuenta que si el incircunciso cumple con las instrucciones de la Torah, su incircuncisión se cuenta como circuncisión. En verdad, nos dice el 27, el incircunciso, que por naturaleza obedece la Torah, te juzgará a ti, que mientras teniendo posesión de las Escrituras y la circuncisión, transgrede la Torah. Pues el Yehudí genuino no es el que simplemente es Yehudí externamente. Tampoco la circuncisión verdadera es la que se ve en la carne. Y por último nos dice: pero un Yehudí real es aquel que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, espiritual y no literal, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de quién viene, viene de Elohim. Amén. Veamos que nos dice Hechos de los Apóstoles 15:1. Pero algunos hombres bajaron de Yehudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá en la manera ordenada por Moshe. Amén. Bien, enseguida cortamos salimos de la Torah. Perfecto. Bien, hermanos, entonces vemos que la circuncisión es la del corazón,
en espíritu y no así en la letra, ¿verdad? El que guarda la letra de la ley enfatiza la circuncisión física, mis hermanos. Pero hemos visto, acabamos de leer, que desobedece la Torá. El que es circuncidado del corazón, por otro lado, guarda la ley en su diario vivir. ¿Aplicando qué? Aplicando la emuná, esa emuná obediente, esa fe obediente, ¿verdad? Y él amar a toda la vida. Rab Shaul nos está llamando a abandonar esas leyes para que no corramos en un libertinaje puro en que cada quien hace lo que se le parece bien, lo que le viene en gana, mis hermanos. Porque hay muchos judaizantes que odian a Pablo porque lo tachan de abrogar la Torá. Y eso pasa cuando no vemos el significado espiritual de sus dichos. ¿Ven? Y así muchos creyentes cristianos particularmente lo aman porque dice que clavó la ley en el madero y viven entonces en total libertad de hacer lo que les venga en gana, ¿verdad? Como muchos falsos pastores, muy falsos maestros enseñan a sus feligreses, mis hermanos. Pablo nos está enseñando a discernir, mis hermanos, lo espiritual de lo carnal, es decir, de alejarnos de doctrinas de hombres, de ritos que no salvan, ¿verdad? Como anteriormente comentábamos, esto es verdad, todo lo establecido en el antiguo pacto era el simbolismo de lo que sería el nuevo pacto en nuestro Salvador Yeshua, ¿verdad? Ok, ahora quiero que vayamos un momento a la Torá, a las Escrituras, y vamos a leer Hebreos 8. Sí, Hebreos 8. Del 1 al 13. Vamos a ver el íntegro de este capítulo. ¿Qué nos dice? Un poquito de agüita. El punto principal de todo esto es que ya tenemos tal Kohen Gadol, no levítico, establecido como la diestra de Hagedullah, de la grandeza en el cielo, y quien se ha convertido en el ministro del lugar Makon Kadosh y del Mishkan verdadero, que Adonai ha construido y no seres humanos. Porque todo Kohen Gadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, era correcto que éste tuviera algo de sí mismo para sacrificarse. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería Kohen, habiendo aún los otros Kohanim que presentan las ofrendas según la Torá. Pero donde ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo, pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, Adonai le advirtió: ve y haz todo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora, el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior al de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor. Porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mayores promesas, es decir, más útiles, de más ventaja. Porque si el primer pacto hubiera sido impecable, no hubiera sido necesario un segundo. Porque Adonai, si halló faltas y dice: miren, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque los limpiaré de sus transgresiones
a la Torá y nunca más me acordaré de sus pecados, porque lo que él ha dicho, un nuevo pacto, el primero se ha vuelto viejo y lo que es antiguo y obsoleto está en camino de desaparecer completamente. Ahora quiero que leamos Hebreos 9 también, de manera íntegra. Ahora bien, dice Hebreos 9, verso 1, en verdad el primer pacto también tenía ordenanzas del servicio divino y un lugar Makon Kadosh terrenal, porque en el primer Mishkan que se hizo estaban el candelabro, la mesa y el pan de la presencia, pan de los semblantes, y esto fue llamado lugar Makon Kadosh, lugar santo. Detrás del segundo Parohet había un Mishkan llamado el lugar Kadosh Kedoshim, lugar santísimo, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca del pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Y encima de esto, los querubín representando la Shejinah que cubrían el arca con su sombra, pero no tenemos tiempo para hablar sobre cada una de estas cosas, que se organizaron de esta manera. En el Mishkan externo entraban los Kohanim todo el tiempo y realizaban su ministerio. Pero en el anterior Mishkan solo entraba el Kohen Gadol una vez al año con la sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Con esto, el Ruach HaKodesh dio a conocer que el camino al lugar Kadosh Kedoshim seguía cerrado mientras el primer Mishkan estuviera en pie, el cual fue el símbolo de ese tiempo, ahora pasado, en el cual se ofrecieron ofrendas y sacrificios que no pudieron perfeccionar la conciencia de quien los ofreció. Ellas consisten en ofrendas de comidas y bebidas, diferentes tipos de lavados ceremoniales y mandamientos externos referentes a la carne, y se establecieron hasta el momento de una reforma. Pero el Mashiach, que ha venido, se ha convertido en el Kohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo, y entró en el grande y perfecto Mishkan, que fue no hecho por manos de hombres, pues no es de este mundo creado. Y no entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez en el lugar Kadosh Kedoshim y obtuvo para nosotros la redención eterna, Baruch Hashem. Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidos sobre los impuros, los santifica para purificación de su carne, cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Para esto se hizo el mediador del nuevo pacto, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa. Porque donde hay un pacto destinado o asignado, es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es firme sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado. Por esto el primer pacto también fue confirmado con sangre, porque después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y la lana escarlata e hisopo y la esparció sobre el rollo y también sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que Adonai ha dado para ustedes. Asimismo, roció con la sangre del Mishkan, el Mishkan y todos los recipientes de ministración, porque todo se purifica con sangre de acuerdo con la Torá escrita, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, era necesario que estas cosas, que eran modelo de las cosas celestiales, fueran purificadas por estos sacrificios, pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque el Mashiach no entró en un lugar hecho con manos de hombres, un anteproyecto del verdadero, sino en el cielo mismo, donde apareció
en la presencia de Adonai en nuestro nombre. Además, Él no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como el Kohen Gadol entraba en el lugar Kadosh Kedoshim, año tras año con sangre ajena, porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces desde la fundación del universo hasta ahora. Pero ahora, en el fin del tiempo, se ha ofrecido una vez para terminar con el pecado con su sacrificio. Así como está determinado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio, así que el Mashiach también fue sacrificado una sola vez, ofreció su cuerpo por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para no tratar con el pecado, sino para la salvación de aquellos que ansiosamente lo esperan. Ahora, acá también tenemos que preguntarnos, Israel ha tropezado, ¿verdad? ¿Y por qué tropezó? En Romanos 9, 30 al 33, nos dice, está hablando de que Israel tropezó en la piedra de tropiezo, y nos dice, ¿qué diremos entonces? Que las naciones que no iban tras la Sedaká, justicia, alcanzaron Sedaká, es decir, la Sedaká, que es por emuná, pero Israel, que siguió o corrió tras la Torá, que ofrece justicia, no alcanzó lo que la Torá ofrece. ¿Y por qué? Porque lo buscaron no por emuná, sino por las obras de la ley, porque tropezaron en aquella piedra de tropiezo. Como el Tanakh dice, miren, pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y todo aquel que él crea no será avergonzado. Amén. Y también Santiago nos hace un llamado a ser hacedores de la palabra. Estamos hablando de la obediencia, que es lo que agrada a nuestro abacados, ¿verdad? Para demostrar que estamos circuncidados en nuestro corazón. Y en ese sentido, Santiago nos llama también a eso, ¿verdad? Nos llama a ser hacedores de la palabra, como nos dice Santiago 1, del 22 al 25, y nos dice, no se engañen ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra pero no hace lo que ella dice es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira, inmediatamente se le olvida cómo luce. ¿Verdad? Pero, dice el 25, el que pone su mira en la Torah perfecta, la que trae libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torah, sino hacedor de los misbot, este será bendecido en todo lo que hace. Entonces se dan cuenta todo lo que nuestro Abacadosh nos está mostrando para que podamos darnos cuenta que estamos en un camino, en un proceso de tener un corazón circuncidado, ¿verdad? Entonces y hermanos, un corazón circuncidado se manifiesta de muchas maneras y muy prácticas. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el 27, un poco más adelante. Entonces, ¿de qué manera se ve? Nos dice, la observancia religiosa que Elohim el Padre considera pura y sin falta es esta. ¿Qué nos está mostrando? O sea, ¿cómo manifestamos que tenemos un corazón circuncidado? Una de las cosas es lo que nos dice acá en el 27, y nos dice, dar cuidado, o sea, ¿cómo hacemos? ¿No? Dice, dar cuidado a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y mantenerse lo mismo sin contaminaciones del mundo. ¿Se dan cuenta? No está hablando de que debemos ser misericordiosos, solidarios, ¿verdad? Y alejarnos de todo aquello que contamina, todo aquello que el mundo nos ofrece pero que nos contamina, ¿verdad? Deuteronomio en la Torah nos está diciendo en el capítulo 10, verso 18, cómo manifestamos un corazón circuncidado. Dice el 18, Él asegura justicia para el huérfano y la viuda. Él ama al extranjero, dándole ¿qué? Comida y ropa. Vayan tomando nota, ¿no? Romanos 12:2. ¿Cómo nos manifestamos? ¿Qué dice? En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasé, de los últimos tiempos. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan
lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere, es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Amén. ¿Qué nos dice Filipenses? Tenemos muchas instrucciones, ¿no? Que desde Filipenses capítulo 3, versos 4 al 9 nos dice: aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en estas cosas, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en la carne, yo más. Brit Milá, pacto de circuncisión al 8º día de Am Israel, de nacimiento de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, son compadres de lengua hebrea con respecto a la ley. Un parush. Con respecto al celo perseguidor de Mashiach y su kehilá, con respecto a la justificación demandada por legalismo sin culpa. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa del Mashiach. No solo eso, sino que yo considero todo como pérdida comparado con la excelencia del valor supremo de conocer al Mashiach, a nuestro Mashiach Yeshua, como mi Adón. Por su causa yo lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar al Mashiach. Y ser, dice, hallado, unido en él, no teniendo justificación propia basada en legalismos por medio de la ley, sino teniendo la justicia que viene por la emuná en el Mashiach, la justicia de Adonai basada en la emuná. Amén. Un par de versículos más. 2 Corintios 1, 21 y 22. Además nos dice, Adonai es el que nos consolida tanto a ustedes como a nosotros, en unión firme con el Mashiach. Él nos ha ungido. Esto es hermoso, dice, nos ha sellado y nos ha dado su Ruach HaKodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro. Amén. Pero hermanos amados, déjenme decirles algo. Y es que todo el cumplimiento de la bendita palabra de nuestro Adonai es el amor. Es el amor, mis hermanos. Y vamos a leer algo que es realmente hermoso ya para terminar la reunión de esta noche. Y tiene que ver con una palabra que está es un libro de los deuterocanónicos. Les voy a mostrar, vamos a leer juntos 10 versículos del capítulo 35 de Eclesiástico, en este caso de la versión la Biblia hispanoamericana, una traducción interconfesional, es BHTI, y eso dice lo siguiente, y con esto vamos a acabar, y realmente hermoso. Y dice así, dice: 1. Cumplir la ley es como hacer muchas ofrendas. Observar los mandamientos es ofrecer un sacrificio salvador. Ser agradecido es como ofrecer flor de harina. Socorrer al necesitado como ofrecer sacrificios de alabanza. Apartarse del mal complace al Señor, a nuestro Adón. Alejarse de la injusticia repara los pecados. No te presentes, dice el versículo 4 de este capítulo 35 de... No te presentes con las manos vacías ante el Adón, pues está mandado que se hagan estas cosas. La ofrenda del justo ennoblece el altar, su aroma llega a la presencia del Altísimo. El Adón acepta el sacrificio del justo y no echa en olvido su ofrenda memorial. Da gloria al Adón, siendo generoso y no seas mezquino al presentar tus primicias. Siempre que des algo, pon buena cara y paga los diezmos con ánimo alegre, como el Altísimo te ha dado. Así deberá ser tu respuesta con generosidad y según te sea posible. Porque el Señor es buen pagador, y Dios te dice y te pagará 7 veces más. Entonces, amados, de verdad, el amor es lo único que puede darnos esa garantía de que estamos circuncidando nuestro corazón, y todo lo que hemos leído nos va mostrando qué es lo que demanda nuestro Abacadosh de nosotros, ¿verdad? De cómo quiere que seamos. Entonces, hermanos amados, lo único que hacemos cuando terminamos una reunión de estas, decimos que Yahweh nos siga dando discernimiento, ¿verdad, amados?
Hermanos, las escrituras se explican por sí solas. Comencemos a enfocarnos nuevamente en la grandeza de nuestro Abacadosh, en su inmensa misericordia, ¿verdad? Agradecerle porque Él nos ha escogido, nos ha traído, por su bendita Torah, que nos instruye día a día, y por hacernos recuerdo el día de hoy, qué es lo que necesitamos para terminar y estar en el proceso de circuncidar nuestros corazones. Gracias, Abba, por la palabra derramada hoy día sobre tu pueblo, Señor bendito. Te agradecemos, Abba, por la semana que ha concluido y por esta que viene. Gracias por todo lo que nos diste, nos regalaste durante la semana que pasó, sobre todo la salud, Señor. Te agradecemos inmensamente porque tú eres el dador de vida, Señor bendito, y tú eres omnipotente. Gracias, Señor bendito. Gracias por esta casa de oración, Señor amado, que Shabbat a Shabbat tú permites que tu palabra sea esparcida, Señor. Gracias por los hermanos que ven en línea y los que van a ver, los que tú permites que vean de manera virtual en las redes sociales, Señor amado, sean alcanzados por tus bendiciones, Padre bendito. Que esta semana que viene esté colmada de tu presencia en nuestras vidas, de tus bendiciones, de que tu ala no deje de cubrirnos, de protegernos, Señor amado. Te damos gracias por este Shabbat, Señor. Estamos muy contentos porque un Shabbat más tú estás con nosotros en nuestros hogares a través de este medio virtual, Señor, pero sentimos tu presencia todos los días de nuestra vida. Gracias, Abba, te bendecimos y te amamos eternamente. Amén. Baruch Hashem, mis hermanos, y será hasta el siguiente Shabbat si nuestro Abacadosh así lo permite.